Hola, mi gente bonita, buenos días en Venezuela, buenas tardes aquí en Italia. Espero que se encuentren muy bien, listos y preparados para el episodio número 26 de Transformando el Caos. Les traigo un invitado súper especial. Así que espero que estén preparados para los episodios de hoy. Es terapia para sanar a mis padres dentro de mí, con Leo Azarac. Bienvenido, Leo. Hola Antonella, te mando un abrazo con mucho Yo cariño. Gracias también. por invitarme aquí a tu No, podcast. gracias a ti por aceptar en tu agenda, ¿no? Que estás súper full ahorita. Sí, bueno, yo Leo encantado. Azarac. Ay, no, mira, comenzó el No, caos. tranquilo, Mira, todo mira, pasa en mira vivo, cómo todo comenzó. pasa en vivo. No, y estamos transformando el caos, ¿no? Bueno, Así así, es, así toca, así toca. Así que, bueno, así esperemos que es. no se vuelva a caer el, el, Esperemos, el, sí, a mí también me sucede, tranquilo. el Leo, móvil él ha aquí. cambiado y Ajá. transformado tantas vidas. Ah, Él es psicobioterapeuta coach, para las personas que no sí, lo conocen. Él ha cambiado y transformado muchas vidas a través y mediante la biodecodificación de enfermedades, la psicomagia, el enneagrama, constelaciones y muchas cosas más. Así que estoy sí. muy feliz de tenerte aquí en este episodio de Transformando el Caos. ¿Te Muchas parece gracias. si comenzamos por hablar qué es la biodecodificación? Que nos cuentes un poco de eso. Sí, me encanta. Bueno, agradeciéndote por tu invitación al podcast. Me encanta el nombre, Transformando el Caos, y toda Gracias. ese concepto de ir sembrando semillitas que tú tienes y estás trabajando. Y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Sembrar semillitas para luego cosechar una nueva conciencia, ¿ves? Del caos Así hacia el orden. Mira, biodescodificación es un término, un camino, un movimiento terapéutico, incluso una forma de ver la vida que viene del al maestro Christian Fleche, un conjunto de varios maestros y profesionales estuvieron con él, digamos, pero ese nombre se le acuña a él. El maestro Christian Fleche creó la biodescodificación, que consiste en cambiar nuestra mirada en torno a los síntomas, comprender que cada síntoma que vivimos los seres humanos tiene un sentido y es la inteligencia biológica intentando conseguir un equilibrio. Y en ese intento Ok, de conseguir un equilibrio existen un conjunto de códigos en los cuales la enfermedad habla, es decir, nuestro cuerpo habla. No es lo mismo tener una enfermedad en los pulmones o una enfermedad en el corazón o en los riñones. Estamos conformados de conflictos biológicos y estos conflictos ok, biológicos son códigos y los vamos descodificando a través de distintas herramientas, a través de distintos protocolos para comprender qué fue lo que generó la enfermedad. Eso que ok, generó la enfermedad es un bioshock, es un impacto intenso, dramático, algo vivido en soledad, algo vivido que está en el contexto del trauma y que en un momento dado la persona se quedó sin recursos y su inconsciente buscó una salida a través del síntoma de la enfermedad. El proceso de biodescodificación es descodificar la biología de lo que quiere decir el síntoma. ok. Y también puede ser a través de que ese síntoma es como que se encapsuló su sufrimiento, ¿no? El Sí, dolor, podríamos, sufrimiento, las emociones, todo eso. sí, Puede claro, ser. porque fíjate, eh, vamos a ver, a mí me gusta verlo, algo así como tú sabes que en el espionaje corporativo a veces roban el producto de la otra empresa para desarmarlo, para ver Sí, cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, eso se llama la ingeniería inversa. Entonces, la ok, biodescodificación es la ingeniería inversa de tu síntoma. Es decir, tú tienes el resultado de todo un proceso muy largo que es lo que llamamos enfermedad. Esa ok, enfermedad, ¿verdad? Está hecha un conjunto de códigos. A medida que vamos haciendo la ingeniería inversa, vamos descodificando, vamos viendo.
ok, aquí hubo tanto tiempo, entonces como hubo tanto tiempo hubo una cronicidad. Entonces como una cronicidad, entonces tales órganos se han ido afectando. Entonces Ok, esto fue un dolor que se convirtió en un sufrimiento. ¿Cuál fue el dolor inicial? ¿Qué fue lo que generó todo esto? El código va apareciendo cuando vamos investigando el síntoma. Es muy interesante, es muy bonito. excelente, excelente, sí, muy Sí, interesante. sí, porque realmente vemos cómo el dolor se convierte en sufrimiento y después eso se genera en la enfermedad, el síntoma que vemos. O sea, el cuerpo es sabio, el cuerpo nos habla, Leo, En definitivamente. todo momento. Sí, el cuerpo no se Es así. equivoca. Fíjate que muchas cosas han habido grandes avances científicos en la medicina y es fascinante y precisamente podemos diagnosticar con precisión gracias al avance tecnológico de la medicina. Pero el abordaje de la Ujú. medicina como tal en el mundo, en líneas generales, todavía no le presta mucha atención a las emociones, a la vivencia, el bienestar profundo de la persona. Y ahí es donde la biodescodificación es importante, porque cómo vivió la persona, cómo lo interpretó, cómo sus Exacto. percepciones, cómo en su familia se ha pensado que es un órgano o un síntoma algo importante con valor o sin valor. Todo eso lo toma en cuenta la biodescodificación. Es así, excelente. Leo, y cuéntanos un poquito sobre qué ventajas tiene la biodescodificación sobre los otros métodos de sanación. Mira, fíjate que yo he hecho un recorrido desde mundos muy abstractos. Yo comencé en el mundo mucho más espiritual, las Ok, canalizaciones, investigando extraterrestres o los egipcios. A mí me ha fascinado mucho el misticismo, la magia, todas estas cosas de hace muchos años. Fui entrando en el mundo sistémico y me fascinó las constelaciones familiares, sí, cómo van resonando en el campo, el cuántico, cómo existen las sincronías, ¿no? Y todo esto. Y el renacimiento y el mundo chamánico también, este mundo abstracto de la energía. Y a medida que vamos, o yo en mi caso fui avanzando, fui llegando hacia el cuerpo, hacia lo más ok, concreto, hacia el cuerpo físico, hacia la salud, ¿verdad? Y ha sido un camino desde lo más abstracto hasta lo más específico. ¿Ves? Realmente la técnica terapéutica, y eso es algo que yo decía en el webinar que estuve ayer y que te agradezco que me acompañaste, en el sí, webinar yo sí, decía que el encuentro sagrado terapéutico, el encuentro entre el terapeuta y la persona es algo mágico y es algo que une nuestros inconscientes y que muchas veces la técnica terapéutica es secundaria. ¿Ok? ok, Algunas veces me encuentro con personas que por su inconsciente, por su historia, por su creencia religiosa, por su forma de pensar, de sentir, por lo que ha vivido, la biodescodificación la tomo en cuenta, pero no la propongo, sino que voy directamente a hacer una consulta con el I Ching, o voy al tarot, o voy a otro lugar, porque es lo que necesita o lo que está buscando. Entonces, la ok, técnica es dependiendo de la persona. Pero exactamente, yo siempre ok, comento que la biodescodificación a mí me permitió colocar todo lo que yo venía aprendiendo, de Theta Healing, de reconexión no sé qué, y de vidas pasadas y regresiones, y péndulo, todo está en la biodescodificación porque me permite comprender que somos animales, somos biológicos, somos seres metafóricos, somos seres simbólicos y al mismo tiempo somos seres espirituales y estamos encarnados en este instante y vivimos cosas, tenemos que pagar deudas y tenemos o sea que es parejas y sueños y deseos. más amplio, digamos, Sí, ¿no? me ha servido para incluir y con una mirada más amplia poder acompañar mejor procesos de económicos, de problemas económicos, de pareja, de salud. Maravilloso, Leo, maravilloso y de verdad excelente y te felicito. Vamos a Gracias. entrar un poquito en el tema. Leo, ¿por qué es importante sanar a nuestros padres? ¿Y qué diferencia hay? Porque sabes que hay mucha gente que confunde, porque me dice, ¿no?
no, que cómo voy a sanar a mi papá si mi papá fue esto, si mi papá me hizo esto, si mi mamá me hizo esto. Y todavía no hay una conciencia de que no vamos a sanar con la persona, sino con la energía de la madre, la energía del padre, ¿no? Entonces quiero que nos converses un poco por qué es importante sanar con nuestros padres y la diferencia que hay entre sanar con la persona y sanar a los padres dentro de mí, ¿no? Ok, es muy buena tu pregunta. Yo creo que Sí. se nos va todo el live Ay, respondiendo. bueno, sí. Pero está genial. Fíjate algo. En primer lugar, he trabajado con muchas personas. Tengo varios años dando terapia. En estos días estaba sacando cuentas y tengo bastantes casos. Y Ok, he tenido casos terribles. O sea, realmente de padres y madres que uno los sacaría en uno de esos programas de amarillistas terribles así como que la serie de sí, los asesinos más importantes del siglo, más o menos, ¿no? He tenido de esos. Y uno ok, podría ponerse al lado de la persona y decirle, cónchale, tú tienes razón, de verdad que tu papá, tu mamá, una joyita, tienes que odiarlos toda la vida porque definitivamente que son imperdonables, ¿verdad? Desde sí, abusos sexuales, robos, de cualquier cosa, ¿no? Y yo me baso en que realmente lo importante, lo fundamental de nuestro trabajo con nuestros padres es nuestra felicidad, no la de ellos. exacto. Es mi éxito, es mi prosperidad, es mi placer sexual, es mi libertad, es mi este, realización en pareja, es mi felicidad con quien yo soy, con mi identidad. Y allí es en donde se interponen las figuras de papá y de mamá. ¿Ok? Yo desde hace mucho tiempo desmitifiqué el hecho de que papá y mamá son los seres sagrados que hay que jalarles y tenerles y ponerles y prenderles y ponerles flores y tal. No. Seres humanos como tú, como yo y como cualquier otro. Con Exactamente. miedos, con deseos, con pasiones, con errores, con sufrimientos, con traumas, además más traumas, porque usualmente esto de la terapia y de buscar ayuda y de resolver los asuntos es algo más moderno. Es decir, Exacto. padres, madres, abuelos y hacia atrás, que en la historia de la humanidad no es más que un nanosegundo, no le prestaban atención a la terapia, a querer mejorar, a querer tener una buena relación con los hijos. Es decir, te callas, te doy tu golpe, no me interesa. Es decir, todo eso es lo normal. Es decir, el asunto de respetar a los padres se convirtió en una protección para permitir cualquier cosa y para juzgar y señalar a toda persona que necesitaba revelarse de un padre narcisista o de una madre narcisista que te hiere, que te maltrata, que te destruye, que te abusa, que te roba, que te veja, que te compara. Son muchas cosas que realmente hay que desmitificar desde mi Sí, punto de vista y me ha servido como terapeuta. Primero, para mí, como ser humano, claro. roto, que busca sanarse y que busca mejorar y que tiene una esposa, una hija y que quiere ser mejor cada día, pero que comete errores como cualquier otro. Y también responsabilizándome de esas heridas que tengo yo, lo primero que volteo a ver es a mi papá y a mi mamá. Entonces, Sí, cuando yo veo mis heridas y veo las heridas que ellos me generaron, yo tengo que ver que esa herida la tengo yo. Y que si yo no curo mi herida, yo voy a ir por la vida queriendo que alguien me la cure o queriendo que el otro se adapte a mi herida. Compañeros de exacto. trabajo, negocios, dinero, salud, pareja, todo, pero todo viene de allí. Entonces, la diferencia entre sanar a mis padres y sanarlos dentro de mí es que no puedo sanar allá afuera si adentro yo no he sanado. Yo no puedo obligar, por ejemplo, a una persona, tienes que ir y abrazar a tu madre y besarla y decirle que la amas porque tú eres la grande, yo soy el pequeño, como es en las constelaciones. Exactamente. Hasta que eso no sucede adentro, afuera es una pantomima, es un teatro que no tiene, que es vacío y que va a generar más bien mayores frustraciones. Entonces hay que hacer el trabajo adentro. Y si es posible, a veces no es posible porque murieron
porque realmente no lo van a entender. Hay algunas veces, si es posible, puedes ir allá afuera, a donde Ok. ellos están, y si están vivos y se dan todas las posibilidades, y puedes hacer algo. La transformación interior ya automáticamente genera algo. Quizás cada vez que te dice algo que te hiere, que te maltrata, que te hace sentir miserable, ya eso no va a suceder. Y en ese punto puedes colocar una flor, puedes colocar una palabra dulce, puedes colocar un gesto, decirle a mamá o papá que antes te hería, decirle, cónchale, mamá, papá, mira, ya no me hiere, pero mira, 30, 40 años, tú hiriéndome con esas palabras y ya no me hiere. Fíjate, Porque ya me doy, lo he porque trabajado dentro ya lo he de mí. trabajado dentro de mí. Entonces tu cambio afuera con ellos es real, porque viene de adentro. Esa es la diferencia entre adentro y afuera. ¿Ok? Gracias, Leo. De verdad que sí. Desde mi punto de vista, considero que también hay que tener un valor muy grande de empatía, porque desde el punto de vista que lo veo yo, cuando tú entiendes que mamá y papá son seres humanos y lo bajas del pedestal, entiendes que también tienen sus traumas, sus cosas vivieron, y entonces empiezas a decir cómo van a dar algo que no tienen. Una persona no puede dar algo que no tiene. Ujú. Exacto. Entonces, es así como tú lo dices. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cómo sanamos? ¿Qué terapia podemos hacer para sanar a nuestros padres? Mira, son infinitas las terapias, son infinitos los métodos, son infinitas las Okay. formas. Hoy en día hay muchas alternativas. Yo diría que, por ejemplo, eh, el trabajo en el mundo sistémico con lo que es la psicogenealogía, que es el estudio del árbol genealógico, es fundamental. Okay. Comprender nuestro origen, estudiando nuestro árbol genealógico, para mí es fundamental. No solamente Okay. los padres, sino los abuelos, porque los abuelos fueron los padres de nuestros padres. Nosotros no entenderemos por qué papá o mamá se comportan, son, sienten, dicen, tienen estos miedos, estos deseos, si no vemos cómo Uh-huh. fueron sus padres con ellos. Entonces, tenemos que Okay. extenderlo. Y ese mundo de los abuelos, pues esa abuela que sufrió o que fue maltratadora o ese abuelo, también necesitamos entenderlos como resultado de los bisabuelos. Entonces, por lo menos en estas 4 generaciones, la psicogenealogía desde el enfoque de Jodorowsky, que es el que más me gusta, tiene esos 8 bisabuelos, los 4 abuelos, los 2 padres y nosotros. Eso es lo que nosotros llamamos el Okay. árbol de tríadas. Ahí no están incluidos los Okay. hermanos. Cuando vamos a investigar hacia los hermanos y los tíos, se amplía más la dimensión. O sea, estudiar el árbol genealógico, las relaciones, los distintos nudos. Yo tengo un taller que se llama Holograma Familiar, los 7 nudos bloqueantes del árbol genealógico. Lo dicté en Madrid y lo dicté en Maracaibo, y la semana que viene lo voy a dictar en Caracas. Ese taller Excelente. enseña todo esto, todas las relaciones, para poder entender cómo tu inconsciente viene de ellos. Las fechas de Okay. nacimiento, tu nombre, las fechas de eventos importantes en tu familia, todo eso está vivo dentro de ti y marca tendencias. Dentro de otras categorías, las constelaciones familiares clásicas, hay muchos que si las cuánticas, que si no sé qué más, también funcionan. Pero a mí me gusta Infinidades profundizar. de terapias, pero se tienen que ajustar, adaptar a lo que nos sintamos cómodos, ¿no? Por supuesto, porque nadie en una terapia va a hacer algo que se sienta incómodo, porque no va a funcionar. Entonces va a depender de la persona, del inconsciente de la persona. Ayer estaba hablando, por ejemplo, con alguien, porque estoy con el proceso de venta del retiro de España, que regreso en abril. Ujú. Voy a estar del 6 al 9 en Cercedilla con el retiro Senderos del Corazón, ¿no? Entonces yo hago pequeñas entrevistas con las personas que quieren ir. Y esta persona me preguntaba y, oye, pero mira, ese disfraz y cómo es eso que uno se disfraza y es que a mí me da miedo por el tarot, porque es que han dicho que el tarot, que no sé qué más. Entonces hay que ayudar a la persona
a que pueda cambiar la mirada. O sea, el trabajo de la psicomagia, cuando adoptamos un personaje psicomágico, es un trabajo muy responsable, no es algo traído de los cabellos, no es algo improvisado, porque es darle vida a una sombra que ya está dentro de nosotros. Ok. Dentro de nosotros hay miles de personajes que vienen de nuestro árbol genealógico. Algunas veces están asociados a papá y a mamá. Eh, Nos imaginamos lo siguiente. Vamos a inventarnos una historia. Mi mamá era muy religiosa, tenía miedo del cura y entonces era sumisa y mi papá le gritaba y le maltrataba. Y yo, como hijo, como hija de ella, entonces yo Ujú. tengo eso también. Entonces dentro de mí vive mi madre, que es este personaje que yo puedo convertir en un personaje psicomágico. Esto se hace en terapia, esto no se hace como que Ok. cualquier persona vaya a hacerlo. Se hace en No, no, terapia o claro. en el contexto del retiro. Entonces yo puedo crear, yo como coach, como terapeuta, acompaño a esa persona a que construya este personaje psicomágico. Una monja de claustro y una monja que le tiene miedo a esto y a esto y a esto y que vive encerrada. Cuando la persona se pone el atuendo de esta monja y lo vive, cuando la persona vive el miedo de su Ujú. madre, que está a través de un personaje que es una monja, que la monja no es su madre, es un personaje que construyó. Ella puede drenar desde su inconsciente, con el trabajo preciso, todos esos miedos que vienen de su madre y que ella también encarna y que la limitan en la vida. Y es Entonces, un medio para sanar también. por supuesto, un medio para sanar muy profundamente. Es un medio para Excelente. transformar nuestra identidad, es un medio para crear realidades nuevas, para realmente transformar nuestro inconsciente. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué recomendación le darías desde su conciencia, desde casa, desde ahí que nos están viendo? Eh, ¿Qué pueden hacer para empezar a sanar a sus padres dentro de ellos mismos? Mira, mi recomendación siempre, digamos, lo más importante es nunca detenerse, seguir caminando, seguir buscando, hacer del autoconocimiento un hábito diario, un hábito Ok. constante. Quizás en un momento, un libro, un curso, un taller, una terapia con una persona, una terapia con otra persona, un programa largo, una sesión de coaching, me voy a hacer un retiro de silencio, no detenernos, porque nuestra alma, si estás escuchando este mensaje es porque tu alma está buscando algo, ¿ok? No Sí. sabemos qué es, tú quizás no sabes tampoco qué es, pero si tú te mueves, comienzas a descubrir qué es lo que tu alma está buscando para ti, qué es lo que tiene para ti, hacia dónde te va a llevar. Siempre el alma va a crear las sincronías, te va a traer a la gente precisa, te metió en este live que ibas a hacer otra cosa y de pronto lo prendiste y estás Sí. escuchando, porque se generan las sincronías necesarias para obtener lo que tú estás buscando. El alma tiene partes, ¿ok? Desde la cábala, la parte más elevada, Neshama, es la mente, el corazón, es la que conoce el destino, lo sabe todo, lo ve, es la que dirige hacia dónde va el resto. Ruach, el alma emocional, es la parte del corazón y es la parte del alma que es más afectiva. Y Nefesh es la que está más abajo, más hacia el hígado y más hacia el cuerpo, el mundo físico, que es la que hace el gesto, la acción, la que hace el movimiento físico. Necesitamos alinear todas las partes de nuestra alma. Excelente, Leo, excelente. Sabes que en otros live he tocado el tema de las lealtades y en Sanando a Papá, eh, el rol de la hija, ¿verdad? Cómo tiene la lealtad con su madre hacia el dolor, el sufrimiento. Yo quisiera que en este live tú nos hablaras un poco en el caso del hombre, en el caso del varón, de ese hijo varón, cuando tiene esos ciertos rencores con papá o la relación de ellos no está bien o el padre es a- ausente. O sea, ¿qué rol tiene ese hijo hombre, no? Con mamá. Sí, mira, es interesante. Efectivamente,
venimos de varias generaciones de un patriarcado muy fuerte en la mayoría, Ujú. en la mayor parte del mundo. En Latinoamérica este patriarcado, este machismo es fuerte. Cuando vemos varias generaciones de patriarcado, machismo, narcisismo, vemos que las generaciones más recientes hay inversiones de género. Mujeres 4x4 con muchos Sí, problemas de órganos pareja. sexuales femeninos, de pareja, de obtener pruebas de pareja, que necesitan producir y mantener a la familia porque son las mujeres que le echaron pierna y que son más masculinas porque tuvieron que pelear contra el masculino, porque vienen de madres maltratadas, de abuelas maltratadas, y las mujeres más jóvenes son mujeres más masculinas. Con el Ujú. hombre sucede exactamente lo mismo, que es lo Ok, contrario. Es decir, el ok. hombre se va feminizando porque el hombre rechaza también ese maltrato. Ve a su madre sufriendo, ve a su abuela sufriendo. Entonces hay hombres más femeninos. Esta feminidad en el hombre y la masculinidad en la mujer es el inicio de un montón de cosas, de distintos tipos de formas de vivir la sexualidad, así como distintas formas de identificarnos. Yo soy bi o no, o esto, y eso, bueno, eso es harina de otro costal. Pero el origen de estas expresiones definitivamente que viene del árbol genealógico, viene de un rechazo Ok. de la complementariedad entre el femenino y el masculino. Cuando podemos comprender desde la identidad en el inicio de nuestra vida y a lo largo que biológicamente yo tengo una naturaleza hombre o una naturaleza mujer y que esa biología se expresa, se manifiesta, crece, se expande, ¿verdad? De Ujú. una forma, yo puedo elegir sexualmente mi pareja, quien sea. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la identidad. Estoy hablando de cómo esa identidad construye un femenino y Sí. construye un masculino. Ahora, me preguntas acerca del hombre, del masculino, de cómo los varones. Entonces, Sí, voy hacia ese porque punto. la mayoría de las veces se habla de la lealtad de la hija con la madre, pero muy poco se habla del hombre. Claro, ¿por qué? Porque en estos procesos terapéuticos y de despertar de conciencia, lo primero es que la mujer despierte. Yo atiendo muchísimas mujeres en terapia y en talleres son mayoría de mujeres. Esto del sagrado masculino es algo más reciente y es algo más pequeño a nivel de grupos, de hombres que están comenzando a despertar, es menor. Okay. Ok. Y el llamado hacia esa búsqueda del sagrado masculino sigue estando allí y será cada vez más importante. Cuando el joven varón, ¿verdad? Tiene una lealtad, las lealtades van a estar presentes siempre, ¿no? Esa lealtad con la madre algunas veces puede estar marcada por el nudo incestuoso, en el que la madre es algo común también, así como la madre eh, o sea, la madre machista prefiere el hijo varón y es algo común en las familias también. Y Ok. esto es raíz de un nudo incestuoso en el que la madre aparta a su pareja y coloca a su hijo como su pareja. Es decir, yo te traje al mundo y tú ocupas el lugar de tu padre porque tú eres mejor que tu padre. Ok. Eso se vive y es un desorden sistémico. Y ahí hay un nudo incestuoso. La, la, lo ideal es que haya una libertad y el hijo varón pueda tener una identificación con su padre, viviendo un masculino coherente, una identificación con su madre, no como pareja, sino como madre, ¿ok? Viviendo esa diferencia entre el masculino y el femenino coherente y armónico. Las formas de vivir y de lograr eso son infinitas, depende de cada persona. Lo primero Claro. es darnos Pero cuenta cómo se ha anudado nuestra tríada cósmica, que es en psicogenealogía, cómo vivimos el femenino y el masculino dentro de nosotros. no, y que representa también este caso como una manera de cultura, de creencia, porque cuando papá se va de casa, automáticamente la mamá le dice al hijo, no, tú eres el hombre de la casa, ¿no? Se ve mucho eso también. Sí, sí, Entonces, inconscientemente, como tú dices, el varón ocupa ese rol sí. que El varón más... ocupa ese rol
por algo cultural, pero estamos exigiendo, dependiendo de la edad también, porque a veces le Sí, y exigimos a un eso niño es pequeño, una usted dentro de la casa. responsabilidad grande, ¿sabes? Claro, y puede Que sufrir, hasta las puede ser mismas origen. madres son inconscientes de ese tema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bien. Puede ser origen de dolor. Sí, exactamente. Leo, se nos está acabando casi el tiempo, pero nos queda la ronda de preguntas. Gracias a todas las personas que se han conectado. Y no, la primera dice que a través de la biodescodificación, ¿cómo sano el manchar que no es la menstruación? Tengo un quiste en un ovario de derecho, me indicaron centella ciática, pero sigo sangrando. Ok, ven. Eh, lo importante es siempre tener el diagnóstico preciso. Si el diagnóstico preciso, nosotros como terapeutas, como psicobioterapeutas, que trabajamos de la escuela de Christian Fletcher, trabajamos de la mano de los médicos. No recetamos ni quitamos recetas. Somos Ok, acompañantes para que la persona descubra el origen de esto, ¿vale? ok. Entonces, tenemos el diagnóstico, si ese es el diagnóstico, el quiste en el ovario, tenemos que, bueno, en terapia, ver desde cuándo, desde qué momento, podríamos analizar cómo han sido las relaciones de pareja o cómo ha sido la intención de tener hijos, quizás ha tenido, ha querido pero no ha podido, quizás ha querido quedar embarazada. Son un montón de preguntas que debemos hacer para poder llegar al punto, porque comenzamos desde el órgano, cuál es el sentido del órgano. Y en el ovario tenemos dos, dos pisos principales de la biología. El primero, la trascendencia, porque allí se crean los óvulos. Es decir, Ok, la vida, la trascendencia, la próxima vida se genera allí. Eso es el primer piso. Pero también en el óvulo, sí, en los ovarios, perdón, salen las hormonas de la seducción. Entonces, la pasión, el deseo, también lo vivimos allí. Entonces, podría haber problemas con los niños o problemas con la seducción o con la pareja. Tenemos que ver cuál de los dos. Al ser un mioma, estamos hablando de frustración, impotencia, incapacidad. Hay algo que no he podido realizar en ok, relación a estos dos posibles mundos que no lo sabemos hasta que hagamos terapia. ¿Vale? exactamente. Así que la invitación es hacer terapia para profundizar en el tema. Sí. Gracias, Yeye, que nos dice muy bueno todo lo que dices y muy cierto. Nos dicen por aquí, me quiero separar de mi papá sin que el árbol me traiga consecuencias negativas. Sí, comadre, te mando un abrazo, una gran amiga de Valencia. Mira, eh, a ver, madre, fíjate, el árbol no te traerá consecuencias negativas cuando tú haces tu proceso terapéutico, psicomágico, tu proceso de despertar conciencia y de sanación y tomas en cuenta todo lo que tu árbol te está exigiendo. Eh, recuérdate que tu destino está marcado por lo que tu árbol quería de ti. Bien. Ok, Entonces, si tienes la intención de separarte de tu papá porque identificaste un nudo incestuoso, podrías hacer un acto psicomágico. Yo receto un acto psicomágico para este tipo de cosas. Es un divorcio psicomágico. Esto se puede trabajar. Y hay que trabajar ya con biodescodificación porque hay un miedo, un temor a las consecuencias negativas de tu árbol. Es posible que en tu familia, cuando se separaron otras parejas, sufrieron problemas económicos, se enfermaron, se murieron y está esa memoria que te dice, yo me quiero separar, pero no puedo hacerlo porque no quiero las consecuencias negativas. Entonces hay que trabajar primero con las consecuencias negativas y ver de dónde viene ese miedo específico en tu árbol. Trabajando con eso, o sea, hay como dos abordajes. Con esas dos cosas puedes lograr separarte de papá en el contexto no incestuoso con el éxito de que tu árbol te va a apoyar más bien porque vas a crear algo nuevo. gracias, Leo. Gracias. Seudi nos dice, esas conexiones más mágicas. Gracias, Leo. Un abrazo para Ya Seudi con también. eso nos pregunta, ¿cómo entender y seguir esos mensajes del alma?
cualquier práctica espiritual, cualquier práctica meditativa, cualquier práctica de conexión contigo mismo, fíjate, ya con eso también escribo un poquito más abajo, a veces tenemos un mensaje y no le hacemos caso y a veces sí. Sí. Cualquier trabajo que a ti te lleve a valorar tu intuición. Hay muchas formas, desde las más espirituales y religiosas hasta las más científicas también. Mindfulness, que es muy científica, pero programación neurolingüística, que también es muy científica. Son técnicas que te ayudan a conocerte más y a conectarte contigo mismo y a descubrir también tus formas de pensar, de sentir y de escuchar esos mensajes que vienen, como dices tú, del alma. Cuando tú te conectas contigo y aprendes a identificarlos, ok, voy a hacer esto porque me llegó este mensaje. Es una práctica. A medida que te conoces más a ti, a medida que te fortaleces y te empoderas, definitivamente o vas a lograr hacerle más caso y seguir más la intuición que tu alma te está guiando. Así es. Gracias por tus preguntas. A ver, Ana, un saludo. Ana Iralí. Muchas personas que tienen un padrastro y no saben cómo manejar el amor y la lealtad tóxica. No lo aman de corazón. ¿En qué influye a sus descendientes? Muy interesante. Sí, a ver, no sé si la leo por aquí, porque no, aquí está. Muchas veces sí, sanación del alma, pero para entenderla mejor, muchas personas que tienen padrastro y no saben cómo manejar el amor y la lealtad tóxica, no lo aman de corazón, en que influye a sus descendientes. Ok, bueno, yo creo interpretar que tú tienes un padrastro, no lo amas, no lo Exacto. quieres de corazón, ok, está bien, y podría haber una culpa por el hecho de que no amas o no quieres a tu padrastro de corazón. Podría haber una culpa. Entonces habría que ver eso. Aquí hay que ver la historia anterior, por qué es un padrastro y por qué es papá. ¿Será que papá no está? ¿Será que papá se fue? ¿Será que papá abandonó? O quizás es la nueva pareja de mamá, pero papá existe en otro lugar. ¿Ve? Si hay una culpa es porque yo tengo porque, o sea, me siento mal al no tener estas emociones que debería tener. ¿Ok? Empezamos a ver cuál es la estructura que te obliga, la obligatoriedad en el árbol, ¿no? En el sistema. Ahí vemos entonces, recapitulando, personas que tienen padrastros y no saben manejar el amor y la lealtad tóxica. No lo aman de corazón, ¿en qué influye su descendiente? La pregunta es, ¿en qué influye sus descendientes? Bueno, todas estas relaciones, culpas, lealtades tóxicas, se heredan. Y se heredan de una forma muy específica. O sea, Okay. a este descendiente, que intuyo es tu hijo, es tu hija, tiene un abuelo que es padrastro, porque ese abuelo no es su abuelo biológico, sino que es el esposo de la abuela. Yo me estoy imaginando el árbol con todos los datos que me estás dando. Podría entonces él, que desde chiquito vio a un abuelo, pero que no era querido, no era tóxico, podría él tener consecuencias en algún sentido en su árbol. Pero En mi para aquí caso vemos... siento culpa, Ajá. dice ella. En mi caso siento culpa por no haber valorado su amor. Bueno, Ana Irani. ajá, entonces me crió Él desde los me 3 años. crió desde los ¿Ves? 3 años. Ajá. ¿Ves que vamos acercándonos? El proceso terapéutico es así, vamos acercándonos al centro. Entonces, ahí está la culpa, que es lo más importante a trabajar, y te crió desde los 3 años. Entonces, culpa porque yo quizá, no sé, estoy en una alucinación, eh, no estoy siendo agradecida porque él me sostuvo la vida, pero yo simplemente no lo quiero, no valoro su amor, no lo valoré desde el principio. Ahí hay algo, ¿ves? Hay que profundizar en eso, hay que trabajar esa culpa, hay que construir una relación natural, coherente. Mira, no te amo con locura, pero oye, mira, gracias porque me ayudaste con esto y con esto. Valoro de ti esto y esto no me gusta. Cuando miramos nuestras sombras, nuestra culpa, nuestro miedo, nuestro arrepentimiento y le damos su lugar, mira, soy humana, quisiera que fuera distinto, pero no lo es.
pero podemos tener una relación de respeto, de afecto, Sí. de comunicación, y quizás allí nace un agradecimiento, un amor, quizás puede nacer, uno no lo sabe. Lo importante es permitirlo. Lo que ya sabemos es que hay que eliminar la culpa. Hay que sacar la culpa porque no te sirve de nada. Es como una cosa que te impide que nazca algo nuevo. Maravilloso, Leo. Muchas gracias por contestar todas las preguntas y a todas las personas que se conectan y que nos están viendo en este momento. Ya como reflexión final, quisiera que me digas qué es para ti el caos Me y cómo encanta. podemos qué es para ti el caos y cómo podemos usar el caos como nuestro aliado. Me encanta tu pregunta porque, mira, el caos es el origen de todo. El caos es el Sí. origen del universo. El Big Bang fue el caos del universo, que de allí surgió todo. ¿Qué es más caótico que una mujer preñada? Emociones, pensamientos, bioquímica, hormonas, locura, 3 de la mañana, anda, búscame una pizza porque es lo que me provoca. Es el caos total, pero ese caos es el origen de una vida, de un bebé. ¿Ok? Entonces, todo caos es origen de orden, es origen de vida, es una ley universal. Ujú. Dentro del caos hay un orden. ¿Ok? Dentro del caos hay un orden específico. Ese orden tenemos que verlo. Cuando nosotros vemos el caos no es desorden, el caos es caos. El caos tiene un orden implícito con patrones que son fractales y que son el germen del orden y del inicio. Y por supuesto que podemos aliarnos con el caos, porque el caos nos ayuda, el caos nos guía. El caos muchas veces en nuestra vida es a raíz de una situación caótica. Estaba todo en orden y aquel accidente y perdí tal cosa, y a partir de allí entonces fue que pude salir adelante y resolver esto y esto. Aquella enfermedad, aquel divorcio, aquella pérdida, aquel aborto, aquel negocio que se perdió, todo eso que es imprevisto y que generó caos, convirtió siéndose en el inicio de algo nuevo. Es como la carta del loco en el tarot, es la carta Mm. cero. Es la carta Lemat, el loco es caótico, es la potencialidad pura. Él está comenzando un camino y él no sabe ni siquiera para dónde va. Camina, hay un perro que lo sigue, tiene un bastón y es un loco. Es un loco. Imagínate un loquito que va hablando por la calle y que va teniendo pensamientos y armándole el rollo al vacío. Es la locura. La locura es el origen del orden, de la inteligencia. Entonces el viaje del loco en el tarot es el inicio, que luego llega el mago y después la sacerdotisa y después a la emperatriz, y allá vamos recorriendo todo hasta el mundo, hasta la realización. ¿Ves que hay un orden? Del caos al mundo, Sí. el orden de la realización. Entonces, excelente ese punto de vista que nos das. Ya para finalizar, Leo, quiero que nos cuentes sobre tus talleres en Caracas, en Madrid, ¿no? También. Sí, esta semana tenemos en Venezuela el último retiro de la pluma sagrada. Comienza este jueves 20, del 20 al 23. La pluma sagrada es un Son retiro de 3 días. biodescodificación. Sí, son 4 días, 3 noches en Posada Ok. Marama y es una joya de trabajo interno. Este es la En Valencia quinta es esto, ¿verdad? edición de este retiro. Sí, es precioso, precioso, precioso. Ok. La semana que viene, 29 y 30, tenemos holograma familiar y ser abundancia. Son 2 talleres de un día, de 8 horas, pero que además tienen clases grabadas. O sea, cuando te inscribes tienes 3 horas, 2 horas de clases grabadas para trabajar con el árbol genealógico. Llegas con tu árbol, trabajamos con eso, vemos actos psicomágicos, vemos los nudos, trabajar con la abundancia, con el psicochamanismo para empoderarnos, para tener una mejor relación con el dinero. En Excelente. diciembre, bueno, estos mismos talleres en Valencia, 26 y 27 de noviembre. En diciembre tenemos Senderos del Corazón del 1 al 4 de diciembre, que es el retiro ya final de año, que es el mismo retiro que voy a llevar a Madrid en la primavera, del 6 al 9 de abril, Senderos del Corazón, que es un Y que taller pronto de lo parte del traigas alma. a Italia también.
Me encantará, bueno, pero encárgate de la organización, chica, y nos vemos allá. Claro, claro. Vamos a montarnos en eso. Sí, sí, claro que sí, Leo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, de verdad, infinitamente agradecida por compartir el día de hoy en Transformando el Caos. Muchas gracias, Gracias Leo. a ti, de verdad, de Me despido. corazón. Me ha encantado tu propuesta. Sigue transformando el caos, sigue honrando y reconociendo al caos. Te abrazo con mucho cariño, Es así, Antonella, gracias. y Chao. seguimos en contacto. Bye bye. Gracias. Chao.